Buenos días, ¿cómo estáis? Empezamos el jueves con nuevos ejercicios. Os explico un poco qué es lo que vais a encontrar en el Classroom. Mirad, lo primero en el 6.11 es un poco de repaso del presente, que eso ya lo hemos estudiado, pero para que recordemos, porque vamos a volverlo a repasar un poco porque es importante. Y aquí tenemos, por ejemplo, los verbos regulares, ¿verdad? El verbo, que decíamos que los verbos tienen en infinitivo tres terminaciones, o acaban en ar, o acaban en er, o acaban en ir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos estudiar, comer y escribir. Como son regulares, genial, perfecto. Eso significa que la raíz, la parte del principio, siempre es la misma. Lo único que voy a ir cambiando es la terminación final, ¿verdad? Entonces, del verbo estudiar, yo estudi o yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis y ellos estudian, ¿verdad? Con esas terminaciones vamos cambiándola y ya está. Si fuera otro verbo, en vez de estudiar, nadar, pues lo mismo, ¿verdad? Yo nado, tú nadas, él nada, nosotros nadamos, vosotros nadáis y ellos nadan. Y así lo tendríamos todo, ¿eh? Lo mismo tenéis aquí que el verbo comer, el verbo escribir. Bueno, es un poco que os lo miréis con calma, un poco de repaso, ¿eh? Si seguís mirando, me vuelve a hablar de los regulares, me lo acaba de explicar, y aquí ya me empieza a hablar de los irregulares. Aquí me habla de los irregulares y me dice que cuando son irregulares, cuando la raíz del verbo cambia, a veces cambia siempre de una misma manera. Y me dice que hay verbos que cuando la raíz tiene una E, por ejemplo el verbo querer, empezar, preferir, al hacer el presente esa E me cambia a IE, ¿verdad? Y yo digo yo de empezar, yo empie, pie, y de Italia y de España. Yo empiezo, tú empiezas. En cambio, en el nosotros y en el vosotros no cambia, Nosotros empezamos, vosotros empezáis, Pero en el resto sí cambia la E por IE. Hay otros irregulares que la E no la cambian por i, e, sino solo por I de Italia. Por ejemplo, el verbo pedir. Pedir. Yo pido, tú pides, él pide, me está cambiando. Otros irregulares, la O la cambia por UE. Por ejemplo, el verbo dormir. Yo de dormir o yo duermo, UE. Yo duermo, tú duermes. Y otros, como el verbo jugar, la U la cambia por UE. De jugar, yo juego, tú juegas. Bueno, os lo miráis un poquito. A continuación, me sigue hablando de los irregulares y me dice que algunos son irregulares solo en la primera persona del singular, solo en el yo. Y en el resto, o sea, tienen esas irregularidades, pero en el yo todavía otra más, que son estos, por ejemplo, el venir, el decir, el tener, que le añade una G, y digo yo vengo, yo tengo, exacto, yo digo. Bueno, aquí vemos otros que son completamente irregulares, por ejemplo el verbo ir, ¿verdad? El verbo ir hace lo que quiere, yo voy, tú vas, el verbo el verbo ir era irregular. ¿Cuál era el otro que era muy irregular? El verbo ser, ¿no? Yo soy, tú eres, él es, ese también es irregular del todo. Y por último me habla de los verbos reflexivos. ¿Recordáis ese verbo? Que la acción
cae sobre mí mismo, ¿verdad? Yo digo el verbo vestir, vestir a un niño, vestir a tu hijo o vestirme. Yo me visto. Necesitaba esos pronombres. Yo me, tú, te, él, se, nosotros, nos, vosotros, os y ellos, se, ¿verdad? Yo me visto, tú te vistes, él se viste, nosotros nos vestimos, vosotros os vestís y ellos se visten. Bueno, esto es solo un poco de repaso de algo que ya sabíamos, Con esto, importante que os lo miréis con calma porque os ayudará a hacer el resto de ejercicios. El primero que tenemos es el 6.12 que me habla de un edificio. Aquí veis que tenemos una imagen de un edificio y veréis que aquí hay unos números. El número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. 6 pisos diferentes en este edificio. Y aquí tenemos una explicación. Tenemos que leer este texto y decidir de qué piso me está hablando. Fijaos porque a veces puede engañar. Tenéis que tener muy en cuenta todo para saber si me está hablando del piso 1, del piso 2, del piso 3, del 4, del 5 o del 6. El que vosotros creáis, lo marcáis. Y aquí otra vez igual, otra explicación de otro piso y tenéis que marcar qué piso creéis que es. A continuación, veréis que en estos textos que habéis marcado tienen unas palabras en negrita, unas palabras más negras. Lo que tenéis que hacer, yo os he puesto esas palabras y vosotros lo que tenéis que hacer es escribir de qué verbo viene. Escribir en infinitivo, que acabe en ar, en er o en ir. Aquí os he puesto un ejemplo. La primera que teníamos era vivimos. Pues si veo vivimos, vivimos viene del verbo vivir. Pues tengo que escribir vivir. Nos levantamos. Cuidado porque esta es reflexivo. Nosotros, Nos levantamos. ¿De qué verbo viene? De levantarse. Cuidado esta porque es reflexiva, así que aquí tenéis que escribir levantarse. Ya está, Y ya pasaríamos al siguiente. La primera os la doy, de regalo, ¿vale? Bueno, tenéis que escribir todos estos verbos y le dais a enviar. A continuación tenemos el 6.13 y en el 6.13 me dice que relacione los verbos. Me dice, por ejemplo, la tele. ¿La tele con qué verbo lo pondría? Hacer la tele, terminar la tele, dormir la tele, ir la tele, empezar la tele, ver la tele, coger la tele, tomar la tele, jugar la tele o leer la tele. Uno de estos verbos queda bien y el resto no. Simplemente ir marcando el verbo correcto para cada una de estas frases. Y le damos a enviar y yo ya lo recibo. Y por último, en el 6.14 tenemos los verbos, vamos a trabajar eso que os he explicado antes, los verbos ahora solo regulares. Estos no tienen ningún problema porque la raíz siempre es la misma, lo único que me va a cambiar es la terminación. Aquí os pongo el primer verbo, cocinar, y tengo que escribir cómo sería con el yo. Pues yo cocino, ¿verdad? Yo cocino. ¿Cómo sería con el tú, con el él, con el nosotros, con el vosotros, con el ellos? Luego lo mismo con el verbo leer y lo mismo con el verbo vivir. Cuando lo tengáis escrito, pues lo enviáis y ya está. Y nos vemos el próximo martes con más. Que tengáis muy buen fin de semana. Hasta luego.